¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espero que la estén pasando muy bien. Vamos con un nuevo videito y este videito se titula ¿Por qué caen los cristianos? En el último videito estuve hablando acerca de Dios y las enfermedades y estuvimos viendo cómo Dios tiene el control absolutamente de todo lo que está pasando, de todo lo que pasó, incluso de todo lo que va a pasar en un futuro. Y en una parte del videito ese nombré una parte donde los cristianos tenemos problemas, tenemos dificultades al igual que todas las personas, pero que tenemos una perspectiva muy diferente, ¿sí? Una perspectiva que nos transmite paz, una perspectiva que nos da tranquilidad y que nos da seguridad. Pero muchas veces como cristianos también tenemos recaídas, podríamos decirle, tenemos momentos en los cuales nos apartamos o nos alejamos de Dios. Y ahora vamos a ver un poquito el por qué sucede esto, por qué los cristianos caen o por qué los cristianos tienen malos momentos, por así decirlo, y por qué los cristianos, si amamos tanto a Dios y si Dios nos amó tanto, por qué nos alejamos de Él, porque eso es lo que pasa, sinceramente. Así que bueno, vamos a ir viendo una serie de capítulos en la Biblia. Como en el video anterior no se lo voy a estar leyendo para ahorrar el tiempo, pero sí se lo voy a estar dejando aquí abajo en la descripción para que ustedes puedan estar buscándolo y vean que es cierto y que solamente uso la Biblia para hablar de todo lo que hablo. Nos vamos a centrar un poquito acerca de la vida de Pedro, ¿sí? Un discípulo de Jesús, un discípulo muy conocido y un discípulo muchas veces muy como criticado, podríamos decir, ¿sí? Porque es una persona muy humana. Humana como vos, humana como yo, una persona repleta de errores y en la cual nos reflejamos muchísimo nosotros, ¿sí? Así que muchas veces Pedro es criticado, se le da con un palo, pero Pedro nos deja unas enseñanzas terribles y entre esas enseñanzas está esta enseñanza. Y la enseñanza que nos deja Pedro es cuando Pedro niega a Jesús. Es la historia que casi todo el mundo conoce, o que no sé si todo el mundo, pero sí la mayoría, gran parte de las personas que van a ver este video seguramente habrán escuchado de Pedro cuando niega a Jesús. Y si lo vemos de este punto, Pedro negando a Jesús, Jesús fue muy bueno, Jesús lo ayudó a Pedro, Jesús lo rescató a Pedro y demás, podríamos ver algo como, che, pero ¿por qué lo traicionó Pedro a Jesús? Podríamos verlo como un tipo de traición y podríamos darle con palos y palos a Pedro por negar a su propio maestro, ¿sí? Por negar a aquel a quien él servía, a quien él seguía. Pero vamos a ver una serie de pasos de por qué pasó esto. Porque muchas veces nosotros juzgamos lo que está pasando sin ver los pasos previos, ¿sí? Como hablamos en el video anterior de Dios y las enfermedades, nosotros muchas veces juzgamos lo que está pasando hoy, pero son las consecuencias de pecados anteriores, son las consecuencias de errores del pasado. Si nosotros solamente vemos en el momento en el que Pedro niega a Jesús, Pedro sería un traicionero, Pedro sería un despreciable. Pero hay cosas que pasaron anteriormente que lo llevaron a Pedro a eso. ¿Sí? Fueron errores, sí, pero en esos capítulos, en esos versículos que vamos a estar viendo, reflejan la humanidad que tenía Pedro. Más allá de ser el discípulo de Dios, seguía siendo humano y seguía cometiendo errores. Bien, nosotros como cristianos también se va a reflejar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como cristianos no somos superhéroes, no somos extraterrestres, ¿sí? Sino que somos también 100% humanos. Entonces, ¿qué pasa? Al ser humanos cometemos errores, ¿sí? Y esos errores nos llevan a diferentes consecuencias. A lo largo de este video vamos a estar viendo tres principales errores de Pedro que lo llevaron a negar a Jesús. El primer error de Pedro se encuentra en Mateo capítulo 26 versículo del 30 a 35, ¿sí? Estaba Jesús con su discípulo. Jesús le dice, todos ustedes se van a escandalizar, todos ustedes se van a dispersar, todos ustedes se van a asustar mucho, ¿sí? Traduciéndolo un poco. Entonces, a todo esto, los discípulos no respondían nada, pero Pedro salta y dice, no, Señor Jesús, mira, las cosas no van a ser así porque yo no te voy a dejar, yo no me voy a escandalizar como decís vos. Puede ser que esto sí, pero yo no. Entonces Jesús lo mira a Pedro y le dice, Pedro, de cierto te digo que antes que el gallo cante, 3 veces me vas a negar. Y entonces Pedro le vuelve a replicar, no, Señor, eso no va a pasar. Si me es necesario morir por vos, voy a morir, pero yo no te voy a negar, yo no me voy a escandalizar. Entonces vemos que Pedro confiaba en sí mismo. Pedro vio la advertencia, Pedro vio que Jesús le estaba advirtiendo lo que iba a suceder,
pero sin embargo Pedro siguió con su actitud de creer que él podía o de no creerle a Jesús. Ese fue el primer error de Pedro. Y el segundo error de Pedro se encuentra en Mateo capítulo 26, versículo del 47 al 54. Es cuando viene Judas, se acerca a Jesús y lo entrega. Judas se acerca, le da un beso a Jesús para marcar quién era la persona que tenía que atrapar los soldados. Entonces Judas lo entrega, los soldados lo atrapan a Jesús, hay una charla ahí entre ellos, entre Jesús y los soldados. Bueno, Jesús se entrega, se deja agarrar por ellos, digamos, pero a todo esto Pedro saca su espada y le corta la oreja al hijo de un sumo sacerdote. A lo que Jesús le dijo: no, guarda tu espada. Si yo quiero, puedo decir a mi padre que mande una legión de ángeles para que me defiendan, pero es necesario que esto pase. Entonces, ¿qué pasa? Pedro guarda su espada y Jesús se va con los soldados. Me llama la atención esta parte cuando Jesús le dice que si él quería podía llamar una legión de ángeles para que lo defiendan a Jesús y a él no le suceda nada. Pero ¿qué dice? Me llama la atención esto que dice: es necesario que esto acontezca, es necesario que esto pase. Como vimos en el video anterior acerca de Dios y las enfermedades, hay cosas que son necesariamente que pasen para llegar a algo. Bien, este sufrimiento de Jesús, todo lo que le quedaba, toda esta entrega y demás, era necesario para salvar nuestras almas, era necesario para salvar a todo aquel que era pecador y que un día quería ser salvo, que se daba cuenta que estaba perdido en el pecado y necesitaba de Jesús. Era necesario que esto pase. Pedro, confundido, no entendía qué es lo que pasaba, así que guarda su espada, todos sus discípulos huyen y Jesús es llevado. A todo esto Pedro dice que lo seguía de lejos a Jesús e iba viendo cómo es que lo llevaban, cómo que lo trataban y demás, pero se iba como escondiendo de las personas para que no lo vean e iba siguiendo a Jesús. Jesús le había dicho a sus discípulos que todos se iban a dispersar, que todos se iban a escandalizar, y Pedro, ¿se acuerdan que le dijo que no, que de ninguna manera, que él no iba a hacer tal cosa? Y acá vemos algo de cierto en lo que dijo Pedro, ¿sí? Todos se fueron, todos se escandalizaron, sin embargo Pedro seguía de lejos a Jesús. Jesús entra en el lugar donde va a ser juzgado, ¿sí? Y dice que Pedro entra y observaba todo. Dice que era una noche fría, una noche oscura donde no había luna. Entonces hasta el momento Pedro no lo habían distinguido, ¿sí? A Pedro no se había dado cuenta la gente de quién era Pedro. Pero entonces Pedro, asustado, triste, con miedo y con mucho frío obviamente, dice que se acerca a una fogata, ¿sí? Se rodeó de enemigos. Literalmente, sí, dice que en esa fogata estaban todos los soldados romanos y todo lo que estaban juzgando a Jesús. Entonces Pedro, sin darse cuenta, para calentarse un poco y demás, se acercó a la fogata y se rodeó literalmente de enemigos. Cuando se acerca a la fogata, la luz del fuego resplandece en la cara de Pedro y lo empiezan a reconocer. Entonces le empiezan a decir: ah, pero este seguía a Jesús, este andaba con él. Entonces Pedro se ve en peligro de morir y demás, asustado, desahuciado, no sabía qué hacer. Entonces dice: no, yo no soy esa persona a la cual dicen. Entonces aparece otra persona más y le dice: sí, este es el que andaba con Jesús, el que lo seguía, este es su discípulo. Entonces él por segunda vez vuelve a decir que no, que esto no es así. Y por tercera vez le vuelven a decir: sí, este es el que andaba con Jesús. Y entonces Pedro, para que le crean, empieza a decir que no y empieza a decir blasfemia, ¿sí? Empieza a decir cosas para que la gente le crea lo que él estaba diciendo, como que empieza a maldecir, ¿sí? A decir malas palabras. Y todo esto dice Pedro para que la gente le crea y para no ser quizás asesinado. Cuando pasa esto de que Pedro niega por tercera vez a Jesús, dice que canta el gallo. Pedro lo escucha, Pedro lo ve y Pedro se acuerda de lo que le había dicho Jesús. ¿Sí? Se acuerda que le había dicho que lo iba a negar 3 veces. Entonces Pedro se voltea, lo mira a Jesús y Jesús lo mira a Pedro, ¿sí? Se ve un choque de miradas y Pedro se sintió tan mal que dice que salió del lugar y lloró amargamente. Se puso muy triste y se sintió defraudado de sí mismo por lo que había hecho, ¿sí? Porque todo lo que le había dicho Jesús que iba a pasar, estaba pasando y había pasado. Y él lo sabía, él sabía que iba a pasar esto, pero él confió en su propia fuerza, confió en sí mismo, confió que esto no iba a pasar, pero esto pasó. Razón por la cual Pedro se sintió muy triste, muy angustiado y dice que lloró amargamente. Pasado todo esto, Pedro ya no sabía qué hacer, el Señor Jesús ya no estaba, ya había sido crucificado, el Señor Jesús ya estaba
en la tumba y demás. Entonces Pedro, ¿qué hace? Agarra y se vuelve a hacer lo que él hacía antes, ¿sí? Se vuelve a pescar, ¿sí? Él era un pescador. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve a su rutina diaria, ¿sí? A lo que hacía antes de que el Señor Jesús se fuera. Y también se había olvidado de que Jesús iba a resucitar. Entonces ni siquiera esperó, se olvidó de eso, se estaba tan mal que simplemente volvió a hacer lo que hacía antes, ¿sí? Simplemente volvió a hacer aquello a lo cual estaba acostumbrado. La Biblia dice que Jesús resucitó al tercer amanecer. Dice que ellos salieron a pescar durante la noche y al amanecer había como un estilo niebla y demás, entonces no se veía bien. Y desde la costa alguien le dice si pescaron, ¿sí? Le pregunta si habían pescado. A lo cual ellos le dijeron, estuvimos toda la noche queriendo pescar, pero no pudimos. Entonces este que estaba en la costa, que era el mismo Señor Jesús, le dice, tiren la red a la derecha. Y entonces ellos que hacen, agarran su red, la tiran a la derecha y dice que se llenó de tal manera de peces que no podían sacar la red. Cuando sucedió esto, Pedro automáticamente se acordó del Señor Jesús y se dio cuenta que era el Señor Jesús. Entonces dice que se tira nadando, así que se tira nadando a la costa, así que ni siquiera esperó a que la embarcación llegue a la costa para bajar, no, automáticamente se tiró y nadó hacia el Señor Jesús. Una vez ya en la playa, Pedro se aparta con el Señor Jesús, se ponen a hablar y a todo esto viene el momento en el cual se enfrenta Pedro con el Señor Jesús, ese momento en el cual había mucha tensión, mucho nerviosismo, me imagino, y mucha culpa de parte de Pedro. Entonces, caminando así, hablando, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro en la Biblia dice, Señor, tú sabes que te amo, ¿sí? Pero en la Biblia, en la traducción original, hay tres tipos de amor, ¿sí? El amor ágape, ¿sí? Que es el amor de entrega, ¿sí? Es el amor de Dios, es el amor que lo dio todo por nosotros, ¿sí? Es el amor sin condición, podríamos decirle. Luego está el amor fileo, ¿sí? Que es el amor filial, el amor de un amigo a un amigo y de una amiga a una amiga, o el amor que tenemos a los familiares y demás. Ese era el amor fileo, sería un te quiero nuestro. Después luego está el amor eros, ¿sí? Que es el amor romántico, ¿sí? El amor del romanticismo. Entonces el Señor le preguntaba, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro le respondía, Señor, te amo con amor fileo. Traducido, Señor le decía, Pedro, ¿me amás? Y Pedro le respondía, Señor, tú sabes que te quiero. Le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a responder, Señor, tú sabes que te quiero. Le vuelve a preguntar por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y le respondió de lo más profundo de su corazón, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dice por tercera vez, porque yo se lo había dicho las anteriores veces, apacienta mis ovejas, ¿sí? Le da una tarea muy importantísima a Pedro. Pasa todo esto, entonces el Señor estuvo 40 días, 40 noches con sus discípulos y demás. Luego se va al cielo para luego volver, ¿sí? Jesús le dice que él iba a regresar a buscarlo. Entonces Jesús asciende al cielo, se quedan sus discípulos y entonces ahora sus discípulos ya estaban solos, ¿sí? Y acá vemos cómo Pedro progresó en el Señor, cómo Pedro aceptó ese perdón, cómo Pedro se arrepintió verdaderamente y decidió cambiar lo que había hecho, ¿sí? Decidió no quedarse con eso, sino que seguir a Cristo. Y en Hechos capítulo 2 vemos cuando Pedro se encuentra ante la multitud y Pedro le predica a muchísima gente, dice que muchísima gente se convirtió, ¿sí? Entonces vemos que Pedro se había equivocado, vemos que Pedro había cometido errores, pero vemos que también que Pedro se acercó a Jesús nuevamente, que Pedro se arrepintió y que empezó a hacer nuevamente lo que Dios le había encargado que haga. Y ahora vamos a la aplicación propia, así cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, ¿sí? Porque nosotros no vamos a estar en el momento en el que crucificaron al Señor Jesús, no nos van a perseguir los soldados y demás cosas, ¿sí? Pero sí hay muchísimas cosas desiertas en el sentido espiritual de esto. ¿Por qué? Porque vieron que Pedro fue advertido en un principio, ¿sí? Pero Pedro se negó. Nosotros como cristianos también somos advertidos muchísimas veces de las cosas que van a venir. Y Dios a través de su palabra, ¿sí? A través de la Biblia, se nos presenta y nos dice, bueno gente, esto va a pasar.
Y ahí depende de nosotros si verdaderamente creer o no a lo que nos dice Dios en su palabra, ¿sí? De hacer algo en consecuencia a eso, o simplemente creer que nosotros estamos bien, creer que vamos bien y seguir por nuestro propio camino. Entonces el primer error de Pedro había sido no creerle a Dios, y es nuestro gran problema también cuando el Señor nos dice que van a pasar cosas, o cuando el Señor nos promete cosas. Muchas veces lo vemos tan increíble que nosotros no lo queremos creer y como que lo dejamos de lado y seguimos haciendo las cosas como queremos, o las cosas que se nos pasan a nosotros por la mente o por el corazón. El segundo error de Pedro fue cuando quiso defender a Jesús a fuerza de su espada, ¿sí? También nosotros no te vamos a tener espada y demás, pero sí muchas veces confiamos en nuestra propia fuerza, creemos que nosotros podemos, creemos que ante un problema no es necesario acudir a Dios y creemos que solamente nosotros vamos a poder vencerlo. Entonces dejamos de lado al Señor Jesús, dejamos de lado las cosas que Él tiene preparadas para nosotros y queremos defendernos nosotros solos, y queremos salir a la batalla sin herramientas que nos quiere dar Dios. Y el tercer error de Pedro fue seguir de lejos a Jesús y rodearse de enemigos, ¿sí? Muchas veces pasa eso, ¿sí? Cuando nos equivocamos, cuando vemos que las cosas están saliendo mal, cuando las cosas nos desbordan, que no queremos acercarnos a Dios, nos empezamos a apartar y empezamos a mirar de Dios como alguien lejano, como alguien que está allá, que alguien que está lejos. Entonces nos empezamos a alejar cada vez más de Dios. ¿Y qué pasa? Nos alejamos de Dios y nos empezamos a rodear de cosas que no son de bendición para nuestras vidas. Nos empezamos a rodear muchas veces de amistades. Empezamos, por ejemplo, en el ámbito de la música, empezamos a dejar de escuchar música que le agrada a Dios. Empezamos a escuchar otro tipo de música en el sentido de programaciones de tele y demás. Empezamos a dejar las cosas que veníamos mirando, prédicas o programas de cristianos y demás, y empezamos a ver otro tipo de programación y demás. Así pasa con todo, nos empezamos a alejar de Dios y nos empezamos a rodear, empezamos a llenarnos de cosas que nos apartan aún más de Dios y que nos alejan. Y llega un momento en el cual terminamos negando, por así decirlo, al Señor. No quizás negando, diciendo no, yo no creo en el Señor Jesús y demás, pero sí negándolo porque no le damos el espacio que es de Jesús, ¿sí? Empezamos a nosotros ocupar el espacio de Jesús con otras cosas, y con cosas que nosotros queremos, que nosotros sabemos que nos hacen mal, que nosotros sabemos que nos está poniendo triste, pero sin embargo seguimos con esas cosas. Luego de todo eso nos encontramos con la mirada del Señor, ¿sí? Nos encontramos con el Espíritu Santo en nuestro corazón que nos está diciendo: te equivocaste, le erraste al blanco, y ahora qué vas a hacer. Y sí, ahí nos agarra una tristeza por dentro, algo que no podemos explicar, algo que nos hace poner mal. Y ahí, o seguimos alejándonos de Dios. Pedro acá vimos que siguió haciendo su rutina, o volvió a lo que él hacía antes, volvió a pescar. Y muchas veces nosotros también nos alejamos de Dios, y en vez de volver a Dios nuevamente decidimos ir a lo que estábamos haciendo antes, decidimos volver a nuestros pecados anteriores. Pero Jesús no quiere eso, por eso Jesús nuevamente se acerca a nosotros, como lo hizo en la playa a su discípulo, se acerca a nosotros para que nosotros le pidamos perdón, para que nosotros volvamos a tener esa comunión diaria, para que nosotros volvamos a tener esa relación constante con Dios. Ahora te pregunto y me pregunto, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida en relación a esto? ¿Sí? Si estamos en pecado, si estamos lejos de Dios, hoy es el tiempo de volver, ¿sí? Y si estamos cerca de Dios, si estamos muy aferrados, tengamos cuidados y aferrémonos muchísimo más. Seamos precavidos, tengamos en cuenta todas las advertencias que Dios nos da y sepamos aprovechar al 100% su palabra, porque todas las respuestas están en la palabra de Dios. Y acordémonos siempre de estar en constante oración con Dios, en constante contacto con Dios, porque esto es primordial para una relación continua con Dios y para que no suceda esto, ¿sí? Y ante cada problema, ante cada situación, recordemos que nosotros no podemos hacer nada si no es con Dios. Podemos hacerlo, pero tristemente las cosas van a salir mal. Y ahora bien, voy a las personas que quizás están viendo este video y que nunca han aceptado al Señor Jesús en su corazón, que nunca han escuchado este mensaje, o que sí lo han escuchado pero no lo han entendido. En el video anterior también de Dios y la enfermedad estuve hablando que hay dos caminos, hay un cielo y hay un infierno, ¿sí? Y hay solamente dos caminos, no hay un tercer camino, no hay una alternativa, ¿sí? Y el camino hacia el infierno
es el camino sin Dios y es el camino hacia el cielo, es el camino con Dios. La palabra de Dios dice que por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que el pecado no entra al cielo, o sea que si nosotros seguimos con pecado no podemos entrar al cielo, ¿sí? Pero hay otro versículo en Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ahí está la solución, uno de los pasos para ir hacia ese lugar, para ir al cielo. Y otro versículo en la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que somos pecadores, que sin Dios nos estamos yendo al infierno y que nosotros confesemos nuestros pecados, ¿sí? Que nos arrepintamos, ¿sí? Como había dicho en el video anterior también, arrepentirse no es largarse a llorar ni nada de eso, sino que arrepentirse es darse cuenta que estamos yendo en un camino equivocado y girar en 180 grados en consecuencia de eso, ¿sí? Seguir para otro camino que sería para el camino de Dios. Vamos para la derecha y el Señor nos dice vamos para la izquierda, y es eso, ¿sí? Es dejar nuestra vida, ¿sí? Es cambiar totalmente nuestra forma de ver, nuestra forma de andar. Espero te haya servido este videito, espero que puedas compartirlo si te fue de utilidad, si te fue de bendición para tu vida. También me ayudas dejando un like, dejando un comentario, compartiendo este videito, todo eso suma, ¿sí? Estamos en un momento en el cual es necesario y es primordial predicar a Cristo. Estamos en un momento en el cual la gente debe conocer del amor de Dios, y aquellos que están apartados, que ya conocen del amor de Dios, necesitan volver a aferrarse a ese primer amor. Entonces es un desafío que tengo como cristiano, es un desafío que tengo como joven y es un desafío que me gustaría que muchísimas personas lo quieran tomar, ¿sí? Ese desafío de compartir la palabra de Dios, ¿sí? Más allá de ser un videíto, un audio o lo que sea. Estamos en el auge de las redes sociales y es un momento primordial para compartir esto. Así que bueno, espero que les sea de bendición, espero que sigan bien y espero que me dejen en los comentarios los temas siguientes a poder hablar. Y si no, bueno, vamos a estar haciendo un par de encuestas más para ir viendo lo que sigue. Entonces, esto es todo por hoy. Nos estamos viendo. Muchísimos abrazos y bendiciones. Chau, chau. Claro, mis palabras sencillo, mis canciones representan la cultura y al Señor de los señores. Al Señor de los señores.